Aita por negarme a devolverle dinero a mi hermana aunque ahora dice que lo necesita y toda mi familia está de su lado. Tengo 28 años y trabajo desde hace 5 en una empresa de logística. No gano una fortuna, pero me va bien. Vivo solo, pago mis cosas, y desde hace un par de años empecé a ahorrar de forma bastante disciplinada. No soy alguien que gaste mucho, así que con el tiempo logré juntar un fondo que, para mí, es importante. No es una cantidad ridícula, pero tampoco es algo que pueda recuperar rápido si lo pierdo. Mi hermana mayor tiene 32. Siempre ha tenido una relación complicada con el dinero. No porque no gane, sino porque no sabe administrarse. Cambia de trabajo seguido, gasta más de lo que tiene, y siempre termina dependiendo de alguien más para salir de sus problemas. La mayor parte del tiempo, ese alguien ha sido mi mamá. Yo, desde hace años, decidí mantenerme al margen de eso. No porque no me importe, sino porque ya había visto el patrón: le prestas dinero, promete que va a cambiar, y a los pocos meses está en la misma situación. No hay consecuencia real, porque siempre hay alguien que la rescata. Hace aproximadamente un año, ella me buscó directamente. No fue por mensaje casual, fue una llamada larga. Me explicó que quería empezar de cero, que estaba cansada de vivir al día, que quería hacer algo por su cuenta. Me habló de un pequeño negocio, venta de postres caseros desde casa. No era algo enorme, pero decía que tenía clientela potencial, que ya había hecho pruebas, que le salían bien, y que solo necesitaba capital inicial para equipo básico, ingredientes y publicidad local. Me pidió $5.000. Esa cantidad no es menor para mí. Es prácticamente la mitad de mis ahorros en ese momento. Mi primera reacción fue decir que no. Pero ella insistió. Me dijo que no era un préstamo cualquiera, que lo veía como una inversión, que incluso me podía devolver más a largo plazo. Me prometió que esta vez era diferente, que había aprendido de sus errores, que estaba comprometida. Lo pensé durante varios días. Hablé con mi mamá, quien obviamente me dijo que confiara en ella, que esta vez sí la veía diferente. También hablé con un amigo, que me dijo que nunca mezcle dinero con familia, especialmente con alguien que ya tiene historial. Al final, tomé una decisión intermedia: le daría el dinero, pero con condiciones claras. Nos sentamos y lo hablamos. Le dije que no era una inversión, que no quería porcentajes ni nada así. Era un préstamo. Le pedí que lo viéramos de forma formal. Hicimos un documento sencillo, firmado por ambos, donde se establecía que me devolvería el dinero en pagos mensuales durante un año, sin intereses. No quise ponerle intereses porque no quería que sintiera que me estaba aprovechando, pero sí quería compromiso. Aceptó todo. Sin discutir. Incluso dijo que le parecía justo. Le transferí el dinero. Los primeros meses fueron sorprendentemente buenos. Empezó a subir fotos de sus productos, historias, promociones. Parecía que sí estaba funcionando. Me hizo 2 pagos puntuales, pequeños, pero puntuales. Eso me dio algo de confianza. Pensé que quizá esta vez sí era diferente. Pero después del tercer mes, todo empezó a cambiar. Primero, dejó de hacer los pagos. Cuando le pregunté, me dijo que había tenido gastos inesperados, pero que el negocio iba bien y que pronto se pondría al corriente. No presioné demasiado al inicio. Entendía que empezar algo toma tiempo. Luego empezó a publicar menos. Ya no había tanta actividad en redes. Cuando le pregunté cómo iba, respondía con cosas vagas: ahí vamos, ha estado tranquilo, no es temporada fuerte. Nada concreto. Un día, fui a casa de mi mamá y noté que el equipo que supuestamente había comprado no estaba. Le pregunté casualmente por el negocio y cambió de tema. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Semanas después, me enteré por un primo que mi hermana había hecho un viaje. No algo extremadamente caro, pero tampoco barato. Un fin de semana en otra ciudad, hotel, salidas. Eso no cuadraba con alguien que estaba ajustada y sin poder hacer pagos. La confronté directamente. Le pregunté cómo podía viajar si no tenía para pagarme. Se molestó. Dijo que yo no tenía derecho a cuestionar en qué gastaba su dinero, que ella estaba intentando vivir su vida también, que el negocio no era lo único en su vida. Le recordé el acuerdo. Se enojó más. Dijo que yo estaba siendo rígido, que no entendía lo difícil que era emprender, que necesitaba tiempo. Esa conversación terminó mal. Después de eso, dejó de responder mensajes por días. Cuando contestaba, era seco. No volvió a hacer ningún pago. Pasaron meses. Yo dejé de insistir constantemente porque cada conversación terminaba en discusión.
Pero internamente, la confianza ya estaba rota. No solo por el dinero, sino por la actitud. Hace aproximadamente 2 semanas, todo dio un giro. Me llamó de la nada, llorando. Dijo que estaba en problemas, que necesitaba ayuda urgente. Que tenía deudas, que no podía cubrir ciertos gastos básicos, que la situación se le había salido de control. Me pidió que le devolviera el dinero. Esa frase me sacó completamente del lugar. Le pregunté qué quería decir con devolver. Me dijo que ese dinero en realidad lo necesitaba ahora más que nunca, que lo que le había dado lo había usado mal y que ahora necesitaba empezar de nuevo, que yo estaba en mejor posición que ella, que para mí no era tan crítico. Le dije que no tenía sentido lo que estaba diciendo. Que ese dinero era mío desde el principio. Que no se lo había quitado, se lo había prestado. Que ella ya lo había usado. No había nada que devolver. Ahí empezó el problema grande. Se enojó. Me dijo que era egoísta, que como podía verla así y no ayudarla, que yo tenía estabilidad mientras ella estaba luchando. Que la familia está para apoyarse, no para hundirse. Horas después, mi mamá me llamó. Ya sabía todo. Me dijo que mi hermana estaba muy mal, que necesitaba apoyo, que yo podía hacer un esfuerzo, que el dinero no vale más que la familia. Básicamente, que debía ayudarla otra vez. Le expliqué que no era otra vez. Que ni siquiera había terminado de pagar lo anterior. Que no podía simplemente fingir que ese dinero nunca existió. Mi mamá dijo que estaba siendo frío, que estaba pensando como un banco, no como hermano. En los días siguientes, más familiares se involucraron. Tías, primos, todos con opiniones. Algunos decían que debía ayudar, otros que mi hermana necesitaba aprender. Pero la mayoría estaba del lado de es familia, tienes que hacer algo. Y ahora estoy aquí. Con mi hermana pidiéndome dinero otra vez, pero llamándolo devolver, como si yo fuera el que tiene algo que darle. Con mi familia presionando. Y con la sensación de que, si cedo, esto nunca va a terminar. Actualización 1. Después de todo lo que pasó, decidí sentarme con mi hermana cara a cara, porque las llamadas y mensajes ya no estaban funcionando. Nos vimos en casa de mi mamá. Desde que llegué, el ambiente ya se sentía pesado. Mi mamá estaba ahí, pero se quedó en otra habitación, para no intervenir, aunque claramente estaba escuchando todo. Le dije a mi hermana que necesitábamos hablar claro, sin rodeos. Que no podía seguir con esa idea de que yo tenía que darle dinero como si fuera una obligación. Ella empezó diciendo que no estaba pidiendo caridad, que solo necesitaba apoyo temporal. Pero cuando le pregunté directamente si pensaba pagarme lo anterior, se quedó callada unos segundos y luego dijo, ahorita no puedo pensar en eso. Eso fue suficiente para mí. Le dije que entonces no podía ayudarla. No porque no quisiera, sino porque no había ninguna base para confiar en que esto sería diferente. Le recordé todo, el acuerdo, los pagos que dejó de hacer, el viaje, la falta de transparencia. No levanté la voz, pero fui muy directo. Ella empezó a llorar. Dijo que yo no entendía lo que estaba viviendo, que era muy fácil juzgar cuando tienes todo resuelto. Que ella había intentado hacer algo por su cuenta y que no salió como esperaba, pero que eso no la hacía una mala persona. Le dije que no la estaba juzgando como persona, pero que sí estaba viendo sus acciones. Y que sus acciones no me daban ninguna seguridad para volver a involucrar dinero. En ese momento, mi mamá entró a la conversación. Dijo que yo estaba siendo demasiado duro, que había formas de ayudar sin poner condiciones, que no todo en la vida es un contrato. Yo le respondí que justo porque es familia intenté hacerlo bien desde el principio, para evitar este tipo de situaciones. La conversación se volvió un poco más intensa. Mi hermana dijo algo que no esperaba. Si no me ayudas, me vas a hundir más. Esa frase se me quedó muy marcada. Porque cambia completamente el enfoque. Ya no era, ayúdame, era, si no lo haces, es tu culpa lo que pase. Le dije que no podía aceptar esa responsabilidad. Que sus decisiones no podían recaer sobre mí de esa forma. Terminamos la conversación sin acuerdo. No hubo gritos, pero sí mucha tensión. Me fui de la casa con la sensación de que esto ya no era solo sobre dinero, sino sobre límites que nunca se habían puesto en la familia. Desde ese día, mi hermana no me ha hablado. Mi mamá sigue insistiendo, pero de forma más suave, como tratando de no romper completamente conmigo. Y honestamente, siento que esto todavía no termina. Hay cosas que no me cuadran del todo, especialmente sobre en qué se fue realmente el dinero y por qué está tan desesperada ahora. No sé si voy a volver a actualizar, pero si algo más sale o si esto escala,
probablemente lo haga porque siento que aún falta una parte grande de esta historia que no está clara. Actualización 2. Ha pasado todavía más tiempo desde la última vez que escribí. No estaba seguro de volver a hacerlo, porque sinceramente ya no pensaba tanto en esto como antes. Pero hace poco pasó algo que me hizo darme cuenta de hasta qué punto cambió todo, y creo que eso es lo más cercano a un cierre que voy a tener. Después de aquella conversación donde salió todo, lo del dinero, las deudas, la persona con la que estuvo, la dinámica en la familia no se arregló de inmediato. De hecho, durante un par de meses más se sintió raro todo. No había peleas abiertas, pero sí esa sensación de que todos sabían que algo se había roto y nadie quería tocarlo. Mi hermana siguió trabajando en ese empleo que consiguió. Al principio pensé que iba a ser otra cosa temporal, como siempre, pero esta vez sí se mantuvo. No es un trabajo increíble, pero es constante. Horario fijo, salario normal, nada fuera de lo común. Eso, para ella, ya es bastante. Algo que sí noté es que cambió su rutina por completo. Antes era muy impulsiva con sus gastos, salía mucho, compraba cosas sin pensar demasiado. Ahora es lo contrario. Mi mamá me contó que empezó a llevar un control de lo que gasta, que incluso usa una libreta donde apunta todo. La primera vez que escuché eso me sorprendió, porque nunca la había visto hacer algo así. Yo no estuve involucrado en ese proceso. Eso también es importante. No fui quien la ayudó a organizarse ni quien le dio herramientas. Fue algo que, por lo que entiendo, hizo sola después de tocar fondo. La primera vez que volvimos a convivir más tiempo fue en un cumpleaños familiar. Nada grande, algo tranquilo en casa de mi mamá. Yo dudé en ir, porque sabía que iba a estar ella y no sabía cómo iba a ser el ambiente. Pero al final fui. Cuando llegué, todo estaba normal. Comida, música baja, gente platicando. Mi hermana estaba ahí. Nos saludamos como si nada, un hola y ya. Sin tensión, pero tampoco cercanía. Lo raro fue que, conforme avanzó la reunión, me di cuenta de que realmente no había incomodidad. No es que todo hubiera vuelto a ser como antes, pero tampoco había ese peso constante que había durante los meses del conflicto. Era más como, neutral. En un momento nos quedamos solos en la cocina, porque ambos fuimos por algo de tomar. Fue la primera vez en mucho tiempo que hablamos sin que hubiera gente alrededor. No fue una conversación profunda. No hablamos del dinero directamente. Solo cosas básicas, su trabajo, el mío, cosas del día a día. Pero en medio de eso, en un momento medio incómodo, dijo algo como: sé que la regué contigo. No lo dijo llorando ni dramático. Lo dijo normal, como quien reconoce algo tarde pero sin intentar arreglarlo en ese instante. Yo solo le dije, sí. No fue en tono pesado, solo, sí. Después de eso, siguió la conversación como si nada. No hubo disculpa larga, no hubo intento de reconciliación profunda. Solo eso. Y honestamente, fue suficiente para ese momento. Con el tiempo empezamos a coincidir más seguido en reuniones. Nunca hablamos del dinero otra vez. Nunca me dijo, te voy a pagar, ni yo le pregunté. Ese tema simplemente dejó de existir en nuestras conversaciones. Pero sí hubo un cambio en cómo interactuamos. Antes ella era mucho de pedir favores, aunque fueran pequeños. Oye, ¿me puedes transferir esto y te lo doy luego? Oye, ¿me puedes ayudar con esto? Eso desapareció por completo. No me volvió a pedir nada. Ni dinero, ni favores, ni apoyo de ese tipo. Y eso, más que cualquier palabra, me dejó claro que algo sí cambió. También noté que su relación con mi mamá cambió un poco. No mal, pero diferente. Como si ya no hubiera esa dinámica de rescatarla constantemente. Mi mamá sigue siendo mi mamá, obviamente la apoya, pero ya no de la misma forma. Ya no hay ese flujo constante de dinero o soluciones rápidas. Es más, cada quien con lo suyo. En cuanto a mí, al inicio sí me afectó más de lo que dejé ver aquí. No solo por el dinero, sino por cómo pasó todo. Hubo semanas donde estaba más irritable, donde cualquier cosa me molestaba más de lo normal. No era algo evidente para todos, pero yo lo notaba. Con el tiempo eso bajó. No fue porque lo superé de golpe. Fue más bien porque la situación dejó de estar presente todos los días. Antes era un problema activo, llamadas, mensajes, presión. Después simplemente se volvió algo que ya pasó. Hubo un momento específico que me hizo darme cuenta de eso. Estaba revisando mis finanzas, organizando algunos planes que tenía, y vi reflejado ese hueco que dejó el dinero que le presté.
Antes, cada vez que lo veía, me molestaba. Era como un recordatorio constante. Ese día lo vi, y ya no sentí nada especial. Solo lo tomé como parte de mi situación actual. No como algo que tenía que recuperar, ni como algo que me debían, solo como algo que pasó. Ahí fue cuando entendí que, al menos para mí, ya estaba cerrado. Hace poco volví a coincidir con mi hermana, esta vez en algo más pequeño, solo nosotros y mi mamá. Fue una comida tranquila. En algún punto, mi mamá salió a hacer algo y nos quedamos los dos otra vez. Ella empezó a hablar de su trabajo, de cómo al inicio le costó mucho adaptarse, de cómo ahora ya se siente más cómoda. Me dijo que al principio le daba vergüenza empezar desde abajo, pero que ahora lo ve diferente. En medio de eso, dijo algo que no esperaba. Creo que necesitaba que alguien me dijera que no. No lo dijo mirándome directo, más bien como pensando en voz alta. Yo no respondí mucho. Solo asentí. Porque no sabía qué decir exactamente. No era un momento para convertirlo en una conversación profunda. Después seguimos hablando de otras cosas. Literalmente cambiamos de tema a algo completamente distinto. Y eso fue todo. No hubo un cierre tipo película. No hubo un momento donde todo se arregla y todos aprendemos algo. Solo, la vida siguió, pero con ciertas cosas acomodadas de forma distinta. A día de hoy, seguimos teniendo relación, pero diferente. Más medida, más clara. No peor, pero tampoco igual. Y el dinero ya no es un tema. Ni para bien ni para mal. Simplemente dejó de serlo. Edición. Agrego esto porque se me pasó mencionarlo antes. Algo que no había contado en la historia principal ni en las actualizaciones, y que me di cuenta tiempo después revisando mis cuentas, es un detalle que termina de darle más contexto a todo. Cuando le transferí el dinero, no revisé a fondo qué hizo con él en ese momento. Confié en lo que me había dicho y ya. Pero semanas después, mientras organizaba mis finanzas, me metí a ver con más detalle los movimientos de esos días. Ahí fue cuando noté que el mismo día que recibió el dinero, retiró una parte en efectivo casi de inmediato. El resto lo movió en varias transacciones durante las siguientes horas y el día siguiente. No era algo que pareciera organizado como para un negocio, no había compras grandes de equipo ni pagos claros a proveedores. Eran movimientos divididos, pagos a tarjetas, transferencias a otras cuentas. Una de esas transferencias me llamó la atención porque coincidía con el nombre de la persona con la que después supe que estaba saliendo. Y no era una cantidad pequeña. En su momento, cuando me pidió el dinero, me habló de comprar equipo, ingredientes, empezar poco a poco. Pero viendo esos movimientos después, queda bastante claro que al menos una parte importante del dinero ya estaba destinada a otras cosas desde el inicio. Nunca se lo reclamé directamente. Para cuando me di cuenta, ya todo lo demás había salido a la luz y la situación estaba más que clara. Solo fue uno de esos detalles que, cuando lo ves tiempo después, hace que todo encaje aún más. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar toda la historia. Si te gustó, deja tu like y suscríbete, ayuda muchísimo. En el canal tienes muchas más historias como esta, te dejo otro video para que sigas.